Hola, ¿qué está pasando, Church by the Lakes? ¿Cómo nos sentimos en este fin de semana del Día de las Madres? Contento de que estén aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Nick, soy uno de los pastores en CBG y les deseo a todas las madres un feliz día. Qué bueno verlas, se ven impresionantes. Y yo sé que todos comparten el mismo sentimiento, pero tengo que decirlo. Estoy muy agradecido por mi mamá, la amo. Ella es sorprendente. Mi mamá, para los que no saben, fue una madre muy leal, cuidadora y algunas veces que asustaba, una madre cubana, y sacrificó tanto por mí, solo para que yo pudiera tener las oportunidades de perseguir mis sueños como lo he hecho. Y puedo decir que no sería quien soy ni estaría donde estoy si no fuese por una gran parte por el hecho de que mi mamá hizo lo que hizo por mí. Así que aplaudan a mi mamá, por favor, los amo. Y también tengo otra persona a quien dar un grito de emoción y es mi hermosa esposa Stacy. Aquí tengo una fotografía, es mi hermosa esposa, la madre de nuestros dos hijos. Y amo ver a mi mamá, a mi esposa, perdón, entrar a esta nueva etapa de madre y nadie me puede convencer de que esté equivocado. Ella es la mejor madre del planeta. Yo amo las madres, pero no solamente es de las mamás en mi vida, así que una vez más gritemos por todas las mamás en su día. Bueno verlas. Y otra nota, yo sé que no hay dos madres que hayan sido creadas iguales. Tenemos tipos y sabores distintos, biológicas, solteras, trabajadoras, mamás que se quedan en casa, las mamás, las madrastras, las adoptivas, las suegras también cuentan. Tenemos madres de fútbol, madres que manejan una minivan y las madres helicóptero, las que se encuentran donde sea. Y a todas les mostramos nuestro aprecio y nuestra honra hoy. Pero no solo por todo eso, sino porque las madres fueron lo suficientemente fuertes para utilizar su madre influencia para traer hoy a la iglesia a alguien. Y eso es un movimiento muy inteligente porque estamos en la semana número 2 de una serie que hemos llamado Fe Inteligente, que en mi opinión personal es un título muy bueno, porque yo no creo que Dios nos ha llamado a ninguno a que tengamos una fe no informada, una fe ciega, una fe idólatra o una fe impráctica. Yo creo que Dios nos ha llamado a cada uno a tener una fe inteligente y que sea una fe intelectual, una fe inteligente. Muchos tendemos a pensar que la fe es como una, un seguimiento tonto de algo. Y esto no puede estar más lejos de la verdad, porque Dios nos ha hecho para que lo amemos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Así que creo que si tomamos una jornada intelectual hacia Dios, lo que vamos a encontrar, como muchos lo hemos encontrado, incluyéndome, es que el Dios de la Biblia es exactamente quien dice que es, y que el Dios de la Biblia ha hecho exactamente lo que Él dice que ha hecho, y que si todo eso es cierto, entonces lo que te promete a ti y me promete a mí acerca de nuestra paz, el propósito por el cual existimos en este planeta, nuestro contentamiento, nuestra dicha, todo esto también debe ser cierto. Y si todo esto es cierto, nos deja con una respuesta lógica: adoración y obediencia a Él, aun si esa obediencia nos lleva a lugares que parece que están en contra de la cultura. Algunas veces lo que es contracultural es algo que requiere obediencia y muchas veces alguien piensa que esto no tiene sentido. Y parece que en realidad fuese así, porque Jesús dijo algunas cosas bastante alocadas, como que si quieres ser el primero, ve de último, como si quieres ser exaltado y elevado, entonces humíllate, o como que si quieres ser un líder de todos, entonces sé un sirviente de todos, que si quieres ganar tu vida, entonces que la pierdas. Eso no tiene sentido hasta que lo pruebas.
porque yo creo que si te entregas a estos principios al revés de Jesús y su palabra, rápidamente vas a concluir que todas estas cosas sí tienen sentido, porque todas estas cosas realmente funcionan. Una de las razones por las cuales podemos tener una fe inteligente es porque nuestra fe es práctica, es cierta porque funciona, y como funciona, debe ser cierta. Y vamos a pasar el resto de nuestro tiempo de hoy probando este hecho. Encontré una escritura que creo que ilustra la practicalidad de lo que pareciera ser una fe ilógica. Entonces, por favor, vayan con sus Biblias a Juan capítulo 6. Ese será nuestro texto para hoy. Y mientras ustedes están buscando Juan 6, ¿hay fans de básquetbol aquí en el edificio hoy? Vamos, señores. Yo les dije que si volvían para el Día de las Madres, que esto no sería un servicio para niñitas, que también tendríamos testosterona aquí. Sí, así que, ¿hay fans de básquetbol aquí hoy? He estado disfrutando la postemporada de este año y tengo que confesar que estoy un poquito de corazón roto porque soy un fan de los Miami Heat. Estuve roto, pero no sorprendido. Cállate. Que nos barrieron en la primera vuelta. Pero hay un poquito de consuelo en todo esto porque realmente he disfrutado ver que los Celtics también han perdido sus juegos. Eso me hace feliz, me hace feliz. Realmente si los Heats no pueden ganar, entonces por lo menos los Celtics tampoco. Y yo sé que estoy molestando a alguien hoy, pero bueno. Tenemos también a Michael Jordan. Aquí tenemos, de cualquier forma, realmente he estado disfrutando esta postemporada porque también me gusta ver jugar a Steph Curry. Él, en mi opinión, no es como Michael Jordan, pero él es el mejor disparador de todos los tiempos. Es uno de los mejores de todos los tiempos. Y por 16 temporadas todavía hace cosas increíbles. Pero antes de ser lesionado, tenía cifras que venían de su disparo de 3 puntos y es algo que revolucionó el juego del básquetbol. Realmente hizo un cambio en toda la forma en que alguien juega, porque alguien ahora hacen un disparo desde cualquier punto de la cancha como él, y en algún punto a él nadie lo podía realmente cubrir, porque podía lanzar desde cualquier punto de la cancha, podía lanzar desde cualquier lugar, y es algo alocado. Y recuerdo cuando comenzó a hacer esto al principio, la gente se estaba volviendo loca. No podíamos creer lo que veíamos porque nadie había hecho esto antes. Pero debido a que Steph Curry ha estado en la liga por tanto tiempo ahora, lo que una vez maravilló a la gente ahora se volvió una parte normal del juego. Otros jugadores como Damian Lillard y Klay Thompson, como Trae Young, aún Luka Doncic, todos han adoptado juegos similares. Entonces, esto ha perdido un poco de su encanto. ¿Por qué? No porque sea menos sorprendente, sino porque se ha vuelto algo familiar, algo común. Cuando nos hacemos o nos familiarizamos con algo, nos volvemos complacientes o cómodos con eso. Y tomamos eso por sentado muchas veces. Sucede en nuestras relaciones con nuestros esposos, con nuestras madres, padres, con nuestros hijos. Sucede con nuestros amigos. Sucede en nuestras carreras, con las oportunidades que obtenemos. Sucede con las posesiones, las cosas que tenemos y que hemos adquirido. Aún pasa en nuestra fe. Y por eso es que la Escritura nos dice que siempre debemos mantener encendida la llama de nuestra fe para que no nos volvamos cómodos o tímidos o complacientes y de alguna forma asumamos cerradamente que lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo y lo que va a continuar haciendo es alguna cosa normal, porque no es normal lo que Dios está haciendo y no es normal lo que ha hecho. Que nunca nos familiaricemos tanto con Dios, que perdamos de vista que siempre debemos colocar nuestra fe en Dios. Y el texto que estamos a punto de leer, Juan 6, es un pasaje bastante familiar. Es uno de los más
de los milagros más impresionantes y bien registrados. Es el único milagro en todo el Nuevo Testamento, fuera de la resurrección de Jesús, que está registrado en los 4 evangelios. Cada evangelio tiene este milagro registrado, y es la alimentación de los 5,000, donde Jesús milagrosamente toma 5 panecillos y 2 peces pequeños y los multiplica de forma sobrenatural, de manera que todos los presentes, 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños, eran como 15,000 personas presentes, que todo el que estuvo presente pudo tener suficiente para comer hasta satisfacerse. Y mi esperanza y mi oración hoy es que los que estemos familiarizados con esto, con este pasaje, no nos pongamos cómodos con él, que no sea algo que se vuelva normal, sino otra historia, así como otra historia que leamos, para que estemos abiertos hoy. Porque si estamos abiertos a la palabra de Dios, puede que nos revele cosas que nos ayuden a elevar nuestra fe. ¿Están listos para la palabra de Dios hoy? Vamos a leer Juan capítulo 6, comenzando en el versículo número 3. Dice así: Entonces Jesús fue a una ladera de una montaña y se sentó con sus discípulos, porque la Pascua judía estaba cerca. Cuando Jesús miró y vio la gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, 1, 2, 3, ¿dónde compraremos pan para que todas estas personas coman? Le pregunto esto solo para probarlo, porque ya él tenía en mente lo que iba a hacer. Felipe le contestó, requeriría más de medio año de salario comprar suficiente pan para que uno de ellos tuviera un bocado solamente. Y encuentro interesante que el texto nos informa que antes de que este gran milagro ocurriera, Jesús primero probó a uno de sus discípulos llamado Felipe. ¿Por qué es importante? Creo que es importante saberlo porque muchas veces antes de que Dios haga lo que solo Él puede hacer en tu vida, primero te va a dar la oportunidad de hacer lo que solo tú puedes hacer, que es operar en fe. Y más frecuentemente estas oportunidades que nos da vienen de forma de una prueba. Antes de que Dios te lleve a ese siguiente nivel en el área que tú estás orando y esperando crecer, sea tu carrera, tus finanzas, tus relaciones o tu liderazgo, lo que Dios hará es que primero te probará para ver si puede confiar en ti con lo que ya te ha dado. Entonces, antes de que Dios te pueda bendecir y confiarte más, primero verás si te puede confiar y que seas fiel con un poco. Antes de que Dios sobrenaturalmente toque tus finanzas, Él quiere ver si puedes confiar en Él para hacer más con el 90% que tú tienes de lo que tú crees que puedes hacer con un 100%. Antes de que Dios te traiga esa esposa, joven, yo creo que lo que Dios quiere ver es si puede confiarte a que seas disciplinado en tu soltería, que estés puro y que te mantengas en obediencia de la manera que nos ha llamado a relacionarnos y que dejes de jugar con cada chica que conoces. Son pruebas que frecuentemente aumentan nuestra fe en Dios porque requieren que confiemos que Dios puede hacerlo aun cuando no podemos verlo. Pero la buena noticia es que más que un gran maestro que no te pone un examen hasta que la materia esté con lo suficientemente cubierta, Dios no te va a probar hasta que estés suficientemente entrenado. Entonces, si vas atrás 4 capítulos y vas a Juan capítulo 2, verás que Jesús fue a esta boda en Canaán de Galilea y que estaba en esta boda donde Jesús fue abordado por su mamá con un problema profundo, y el problema era este: la boda no tenían vino. Y alguien diga, eso es un problema, eso era una vergüenza para el que estaba dando la fiesta. Así que Jesús, siendo Jesús, toma como 150 galones de agua y hace su primer milagro público y transforma esta agua sobrenaturalmente en vino. Pero lo interesante es que presente en esta boda con Jesús, la Biblia nos dice que estaban algunos de sus discípulos, Felipe entre ellos. Así que los discípulos estuvieron conscientes de lo que Jesús hizo para mantener la fiesta en pie. Felipe sabría que Jesús tenía la capacidad de tomar sacar algo de algo que no era. Así que cuando Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde van a sacar alimento a toda esta gente?, Felipe debió saber que Jesús era capaz de tomar
y sacar algo de la nada porque ya él había experimentado a Jesús y lo había visto hacer esto mismo. En otras palabras, Jesús no probó a Felipe en un área donde ya no hubiese estado expuesto. Felipe tenía evidencia de que él estaba dentro de la capacidad y la autoridad de Jesús. Y lo que escuché el fin de semana, el pastor David predicó un sermón acerca de la realidad de la resurrección basado enteramente en evidencia, porque tenemos evidencia conclusiva que de manera lógica e inteligente nos lleva a una conclusión de que Jesús realmente sí murió en la cruz, que Jesús realmente fue enterrado en una tumba prestada y que Jesús en el tercer día venció a la muerte, al infierno y a la tumba, levantándose al tercer día. Sucedió. Así que si eres un escéptico que necesita examinar e investigar antes de tomar una decisión, entonces estamos muy contentos de que estés aquí. Gracias. Gracias por tener una mente abierta y unirte a nosotros. Gracias por darnos este pedazo de tu domingo. Pero te suplico que veas este sermón de la semana pasada. Te cambiará tu vida porque te llevará a concluir que si Jesús realmente hizo todas esas cosas, que por cierto, las hizo, si realmente hizo todas esas cosas, entonces realmente debe ser el Mesías, realmente debe ser el Hijo de Dios, porque no hay ningún ser humano que pueda vencer a la muerte levantándose de la tumba. Así que Él es merecedor de nuestra confianza, de nuestra fe. Y si eres un escéptico, quiero invitarte el próximo fin de semana, porque el pastor David va a predicar otro mensaje acerca de la gran pregunta, o una de las grandes preguntas de la vida. ¿Cómo sé que Dios es real? Entonces, podemos saberlo con certeza, podemos saber que Dios es real y el pastor David va a responder esa pregunta. Así que la tarea para ustedes es ver el sermón de la semana pasada y venir la próxima semana para escuchar al pastor David en este tema. No se lo pierdan el próximo fin de semana. Digan todos, el próximo fin de semana tienen que estar aquí. Lo dijeron. Entonces lo que quiero decirles es que no solo tenemos evidencia para la base de nuestra fe, que es la resurrección de Jesús, sino también tenemos evidencia para la continuidad de nuestra fe. Existe una razón por la cual tú puedes continuar confiando de que Dios siempre va a estar allí para ti y siempre va a aparecer para ti, y es el hecho de que cuando lo has necesitado, mayormente siempre ha estado allí contigo. Es la fidelidad de Dios en tu pasado que debe renovar tu fe en Dios para el futuro. En otras palabras, la evidencia no nos debería conducir solo a la fe en Jesús, también nos debe conducir a grandes y mayores niveles de fe en Jesús. Cuando lo has visto de alguna forma siempre aparecer y proveer para ti, la próxima vez que necesites provisión, deberías ser rápido en confiar de que nuevamente va a proveer para ti. Parece que necesitas una ilustración. Vamos a tomar esta silla, por ejemplo. En algún punto en nuestras vidas nos sentamos en una silla por primera vez. Y desde entonces, cuando nos sentamos en esa silla por primera vez, fácilmente pudimos discernir que la silla era lo suficientemente fuerte para sostenernos. Entonces, desde allí hemos colocado nuestra fe en cada silla en la que nos sentamos, sabiendo que nos puede sostener y no se va a desmoronar debajo de nosotros. No me miren así, se los puedo probar. Vamos a ver. Señor, usted se ve como una persona que sabe hacer las cosas. Déjeme hacerle una pregunta. Antes de que se sentara hoy, ¿usted analizó el punto de balance y el límite de peso de la silla en que se sentó? ¿Lo hizo? No, él no lo hizo. Vamos a ver, por aquí. Aquí, señor. Antes de que se sentara, ¿usted probó la integridad estructural de la silla en la que se sentó y se aseguró de que no se iba a desmoronar bajo el peso de su cuerpo? ¿Lo hizo? ¿No? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien probó la silla antes de sentarse hoy? ¿No? ¿No? Nadie quería que la silla y la miró así como que no sé si esta me va a aguantar. Déjame chequear las patas, ver si hay alguna grieta en la base. Aquí esta parte se ve bien, entonces estoy contento. El balance está bien. No soy tan bueno, entonces vamos a probar. Aquí vamos.
Nadie hizo eso. ¿Por qué? Porque lo que la silla siempre ha hecho por nosotros, confiamos que de nuevo lo va a hacer por nosotros. Entonces, si podemos hacer esto con una silla plegable, ¿por qué entonces, cuando se trata del Dios del universo, el que te ama, el que te ha llamado por tu nombre, el que te liberó y salvó tu alma? ¿Por qué entonces cuando se trata del Dios, cuando nosotros necesitamos que Dios aparezca de nuevo para nosotros, cuestionamos su capacidad de hacerlo? Quizás porque nosotros hicimos algo como lo de Felipe y permitimos que lo visible determinara y dictaminara lo que era posible. Cuando el obstáculo parece demasiado grande para superarlo, cuando lo que tenemos no parece suficiente para cumplir la tarea que tenemos delante y lo colocamos como algo imposible porque pensamos de manera práctica. Cuando Felipe recibió la pregunta de Jesús de cómo alimentar a toda esta gente, su mente se fue de inmediato a lo práctico. Comenzó a calcular cuánto dinero costaría alimentar a toda esta gente, que por cierto era una cantidad imposible, ellos no tenían este dinero. Pero aquí está la prueba de fe. Jesús no le preguntó a Felipe cuánto iba a costar. Jesús le preguntó a Felipe de dónde iban a sacar la comida. Y si Felipe hubiese recordado lo que Jesús había hecho no hacía tanto tiempo en esta boda, hubiese podido decirle a Jesús, honestamente Jesús, no lo sé. No lo sé de dónde vamos a sacar la comida, no sé cómo vamos a lograrlo. Parece imposible, pero yo sé que lo que parece imposible para mí es posible para ti, porque yo estaba allí esa noche, yo estuve allí en esa boda en Canaán, yo estuve allí cuando la gente nos llegó molesta porque no había vino y cuando tu mamá te pidió que lo hicieras, yo también vi que tú sobrenaturalmente sacaste vino del agua. Así que no sé cómo vamos a alimentarlo, pero para responderte, yo sé de dónde va a salir de ti. Solo tú puedes hacerlo, Jesús. Tú tienes que hacer solo lo que tú puedes hacer. Así que haz un milagro. Vamos, iglesia, cuando ves que Dios mueve una montaña, cuando ves que vence a un gigante, cuando hace un camino, cuando quita obstáculos, cuando trae lo que está muerto de vuelta a la vida, la próxima vez que veas un obstáculo, una montaña o un gigante, no te vas a preocupar, no te vas a molestar, no te vas a poner ansioso, no vas a comenzar a llorar, a quejarte, vas a emocionarte. ¿Sabes por qué? Porque verás y sabrás que has visto eso antes y sabes cómo termina la historia porque ya has estado allí. Y se ve imposible, pero que es imposible, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que lo que está ahí no es imposible para un hacedor de caminos. Y veo un gigante, pero que no es imposible para un matador de gigantes, ni cadenas que sean demasiado para un rompecadenas. Yo sé que mi situación se ve sin esperanza, pero ¿qué es esto para un Dios de resurrección y de vida? Así que a alguien dele a Jesús un grito de alabanza en este lugar. Si has visto que Dios aparece para ti o ha aparecido para ti antes, puedes confiar que va a ser fiel para aparecerse ante ti de nuevo. Así que pudiera ser que la razón por la cual estás en los mismos niveles y las mismas temporadas en tu vida es porque has estado fallando en la misma prueba de fe constantemente. Yo creo que tienes suficiente información para dar un siguiente paso. Creo que el Señor te ha revelado lo suficiente para que tomes tu siguiente paso de fe. Sé que no tienes todas las respuestas, sé que parece imposible aún, sé que no tiene sentido y sé que hay una necesidad real en tu vida, pero confía en Él de cualquier forma, porque quiero recordarte que había una verdadera necesidad para esos discípulos, tenían un verdadero problema, no tenían suficiente comida, lo que tenían era insuficiente, la comida que tenían parecía insignificante ante la multitud que estaba allí. De hecho, todos los detalles de este gran pasaje parecen insignificantes. Déjenme mostrarles lo que quiero decir. Vamos a continuar leyendo en Juan 6, vamos a bajar al versículo número 8, dice:
Otro de los discípulos de Jesús, 1, 2, 3, Andrés, el hermano de Simón Pedro, habló y dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes pequeños y 2 peces, pero ¿cuán lejos pueden llegar entre tantos? Jesús dijo: hagan que la gente se siente. Había bastante pasto en ese lugar y se sentaron como 5,000 hombres que estaban allí. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a aquellos que estaban sentados tanto como quisieron. Hizo lo mismo con los peces, y cuando todos habían comido suficiente, no un poquito, sino suficiente hasta estar satisfechos, le dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Yo no sé si ustedes saben esto, pero nada se desperdicia en las manos de Dios. Nada se desperdicia, ni tu vida, ni lo que tienes que ofrecer, ni tus errores, ni tu dolor. Nada se desperdicia cuando se lo entregas a Jesús. Entonces reunieron lo que quedaba y llenaron 12 cestas. ¿Cuántos discípulos habían allí? 12. Interesante, con las sobras. Entonces tenemos 2 cosas insignificantes en este texto. Primero, tenemos un discípulo que parecía insignificante, Andrés. Si leen los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ven que el nombre Andrés solo se ve 11 veces. Y 2 de esas 11 veces es cuando Jesús llama a Andrés a ser uno de sus discípulos y le dice: sígueme, y Andrés lo hace. Y las otras 3 veces que hay es cuando Andrés es nombrado en una lista de los 12 discípulos. Entonces, 5 de las 11 veces, la mitad de las veces que Andrés es enumerado en las Escrituras, no está haciendo ni siquiera nada. Parece insignificante. Por lo menos no está registrado mucho. Y luego tenemos un niño aparentemente insignificante, que por cierto fue dejado fuera de la cuenta de la gente que estaba allí. Recuerden cuántos eran: 5,000 ¿qué? Hombres. 5,000 hombres. Eso no incluía a las mujeres ni a los niños, aunque las mujeres y los niños estuvieron presentes, así que a él lo dejaron fuera de la cuenta. Pero no fue él solo lo que dejaron fuera. El Evangelio de Juan es el único de los 4 evangelios que incluye a este niño en el milagro. Mateo, Marcos y Lucas no incluyen la historia de este niño. Solo dicen que obtuvieron los panes y los peces de algún lugar, pero no dicen de dónde. Así que Juan es el único. Así que también fue dejado fuera de la cuenta y dejado fuera de 3 de los evangelios. Así que este niño es bien soslayado. Está descontado. Pero yo amo a mi Jesús, porque Él es el que siempre a aquel que es soslayado, dejado fuera, que Él utiliza para suplir los materiales para todos los presentes. Así que aquí tenemos, y aquí hay un estudiante, si eres un niño. Yo tengo un amigo que vi antes del servicio aquí, Liam está por aquí. Tú no eres demasiado joven para ser utilizado por Dios. No lo eres. No tomes tu juventud, no desprecies tu juventud por lo que Dios puede hacer contigo. Dios te puede utilizar en una forma maravillosa para su reino. Y padres, tengo que decirles que nuestra iglesia no es una que soslaya a la siguiente generación. Me encanta que esta iglesia empodera a la siguiente generación para servir y utilizar sus dones para la gloria de Dios. Así que si eres un padre aquí, y quiero dejarles hacer que lo mejor que va a suceder en el verano se llama United Nights. United Nights es nuestro campamento de verano de 4 noches y es algo divertido. La predicación, la adoración es increíble, va a ser creativo, ambientes divertidos, pero lo que realmente necesitan saber es que va a ser las mejores 4 noches y la forma más impactante y poderosa, porque vamos a presentarles a Jesús a ellos en una forma relevante y real. Y si Jesús los cautiva, si Jesús puede tomar su corazón, no va a haber nada que no puedan hacer por el reino de Dios. No va a haber nada que no se pueda hacer a través de ellos. Así que inscríbanse en United Nights
esta noche. Hoy el precio son $40 y va a aumentar. Y no me gusta ver cuando los padres no hacen lo que tienen que hacer porque no actúan de inmediato. Así que vayan después del servicio. Quizá no tengan niños, pero también pueden patrocinar a algunos niños. Porque quizá $40 no sea mucho para ti, pero hay una madre que tiene 3 niños y es mucho para ella. Así que vayan, vayan hoy porque el precio va a aumentar pronto. Entonces este niño insignificante, un discípulo insignificante y un almuerzo insignificante, 5 panecitos y 2 peces no era suficiente para 5,000 personas. Hay detalles insignificantes aquí y cuando nosotros pensamos que lo que tenemos es significante, no hacemos nada con ello. No se lo traemos a Dios porque pensamos ¿qué puede hacer Dios con lo poco que tengo que ofrecer? Y esto es así como que lo que pensó Andrés. Entonces, ¿cuán lejos va a llegar esto entre todos? ¿Cuán lejos va a llegar mi influencia? ¿Cuán lejos va a llegar mi talento, mi tiempo? ¿Cuán lejos puede llegar mis sueños? ¿Cuán lejos puede llegar mi vida cuando hay tanto que hacer por tu reino? Siempre es la táctica del enemigo, hacerte pensar que lo que tú tienes no es suficiente, que de alguna forma necesitas más, que quien tú eres, como eres hoy en día, no es suficiente, que necesitas ser más grande y mejor y más rápido y más fuerte para que Dios te use. Él quiere que tú pienses que eres insignificante. El enemigo quiere que tú pienses que no estás calificado, que no estás suficientemente educado, que no eres suficientemente elocuente, que no eres suficientemente inteligente, que no eres suficientemente amable, que no tienes suficientes recursos, que no tienes lo que se requiere, que eres muy insignificante. Pero a pesar de lo que otra gente piense que es insignificante, Dios utilizó a este niño aparentemente insignificante para traer a su almuerzo aquí a esta reunión, y luego utilizó a este discípulo aparentemente insignificante para que ayudara a este niño aparentemente insignificante, y Dios utilizó este almuerzo aparentemente insignificante y lo multiplicó para miles y miles y miles de personas. Lo que quiero que sepas es que si piensas que lo que tienes no es suficiente, está bien, porque lo que tú llamas insignificante, Dios puede utilizarlo de formas muy significativas. Si piensas que lo que tienes no es suficiente, está bien, porque Dios puede tomar lo que tú crees que no es suficiente y convertirlo en más que suficiente. Pero la pregunta es, ¿confiarías en Él para tomar lo que tienes en tus manos y colocarlo en sus manos? El Evangelio de Lucas, su versión, nos da el detalle. Yo creo que es importante entenderlo si realmente queremos captar la magnitud de este milagro. En Lucas capítulo 9, versículo 16, Lucas dice esto acerca del milagro. Dice, cuando Jesús recibió los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo. Y luego separó los panes en pedazos y les dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Lo que esto me dice es que no fue sino hasta que le entregaron estos panecillos y fragmentos de pescado a Jesús que entonces vieron multiplicarse ante sus ojos. Iglesia, yo necesito que me escuches. Cada cosa cambia cuando tú colocas lo que tienes en las manos de Dios. Todo cambia cuando tomas lo que tienes y se lo entregas a Él. No importa si es suficiente, no necesitas más. Lo que necesitas es la bendición de Dios en lo que sí tienes, porque es la bendición de Dios y el favor de Dios lo que va a tomar lo que tú crees que no es suficiente y volverlo en más que suficiente. Así que yo sé que crees que no tienes mucho que ofrecer, crees que solo tienes un poquito, pero eso está bien, porque en las manos de Dios un poquito es todo lo que necesitas. Si tienes un poquito de tiempo, un poquito de oportunidad, un poquito de recursos, si tienes un poquito de fe y si tienes un pequeño sueño, Dios puede tomarlo y abrir puertas que ningún hombre puede cerrar, y puede infundirte paz y poder en tu vida en formas que no pensaste que eran posibles, y puede tomarlo y completamente transformar tu mundo de manera que se multiplique en este día. Pero tienes que tomar lo que tienes y entregárselo a Él, porque la multiplicación ocurre, el milagro ocurre cuando tomas lo que tienes en tus manos y lo colocas en las manos de Dios. Y esto es quizá
La mejor ilustración de esto es el almuerzo de este niño. Y yo soy una persona inquisitiva. Me gusta preguntarle cosas a mi Biblia. Y esto es un poco de especulación de mi parte. Permítame un momento de conjetura, pero siempre me he preguntado, ¿de dónde sacó este niñito su almuerzo? Porque yo no sé los hijos de ustedes, pero mis hijos no preparan su propia comida. Entonces, ¿de dónde la sacó? Pudiera ser que temprano en esa mañana había una mamá, una madre que escuchó acerca de que su hijito tenía planes de ir a escuchar a este rabí predicar en una montaña y sabía que ese niñito no se iba a alimentar solo y sabía que inevitablemente iba a tener hambre. Así que esta madre se levantó temprano esa mañana, tomó toda la comida que tenía, porque quizás es todo lo que tenían, y le dio la comida a él, porque aunque ella se iba a quedar sin nada, nunca quería que su hijo pasara hambre. Así que cuando estaba preparando este almuerzo para él, miró al cielo y dijo, Dios, yo sé que no tenemos mucho. Yo sé que no venimos de una familia muy grande y no tenemos mucho que ofrecerte, pero he escuchado que tú eres un Dios de misericordia. He escuchado que eres un Dios de gracia, de compasión y de amor, así que ten compasión de mi niño. Por favor, ámalo y guíalo todos los días de su vida. Y Señor, usa a mi hijo de una forma maravillosa para tu reino. Yo me pregunto si hizo esta oración y sin saber lo que iba a pasar después, pero ¿qué tal si era el trabajo de las manos de una madre amorosa lo que condujo a que este almuerzo se colocara en las manos de un Dios lleno de gracia, que lo multiplicó y de forma milagrosa alimentó miles y miles? ¿Qué tal si fue por lo que una madre hizo que se alimentaran a miles? Madres, no den por sentado la magnitud de los dones que Dios les ha dado. No hagan que sea subvaluada su importancia, su impacto. Sus oraciones importan, su presencia importa, su amor por sus hijos importa, sus esfuerzos no vistos importan, y puede que nunca los veamos de este lado de la eternidad. Puede que nunca veamos el impacto multiplicador de sus esfuerzos, pero lo que puedo decirles en este Día de las Madres es que antes de que nosotros las vean, más importante es que Dios las ve, las ve tomar lo que tienen y colocarlos en las manos de Jesús, y así ven sus esfuerzos que se multiplican de forma milagrosa. Padre, gracias por quien tú eres y por lo que has hecho. Oramos que cada madre aquí se sienta valorada y amada, y que es importante porque lo son, Señor. Así que te damos gracias por cada madre, por tu palabra y porque nos estás utilizando hoy, Señor. Incrementa nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti y ver lo que tú ya has hecho por nosotros. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.